En este video hablaremos y analizaremos un poco los ciclos biogeoquímicos y su impacto en la vida sobre la Tierra. Analizaremos cuáles son algunas de las causas por las que estos ciclos se ven afectados, los tipos de ciclos que existen y sus principios básicos. Veremos también cómo funcionan algunos de estos ciclos y los elementos que intervienen. Comprenderemos un poco mejor la forma en que nuestro mundo funciona, en todas las cosas que la naturaleza realiza y a veces no notamos. Como seres humanos debemos estar conscientes de que no somos los únicos seres vivos que estamos sobre este planeta. Existe una gran cantidad de flora y fauna que habita con nosotros y que se ve afectada por nuestras acciones. Es por esa razón que deseamos conocer un poco mejor cómo funciona la Tierra y los ciclos que en ella intervienen. En este caso en particular, los ciclos biogeoquímicos que están sucediendo constantemente sin que nosotros muchas veces los notemos. Es necesario conocer qué son, cómo funcionan y cómo nuestras acciones los afectan. Y de igual manera, nos afectan a nosotros y a todos los seres vivos que nos rodean. Objetivos: entender cómo funcionan los ciclos biogeoquímicos, los elementos que intervienen y su importancia en nuestras vidas, analizar los tipos de ciclos biogeoquímicos que existen y cómo ellos tienen un impacto significativo en el medio ambiente, dar a conocer los efectos que el ser humano ha traído sobre estos ciclos y cómo podemos notar esos efectos en nuestras vidas. Gran parte de los procesos naturales funcionan en ciclos. Un ciclo se define como una serie de fenómenos que atraviesan diferentes etapas hasta regresar al estado inicial, es decir, un ciclo termina donde comienza. Los ciclos biogeoquímicos son ciclos porque cumplen con esas condiciones y se les denomina bio porque en ellos intervienen elementos vitales para la vida, tales como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Geo, porque los ciclos tienen lugar en la atmósfera de la Tierra, y químicos porque participan elementos. Una vez definido el término, prosigamos con su importancia. En la biosfera, la materia es limitada, de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la Tierra. Existen tres tipos de ciclos biogeoquímicos. Estos son sedimentarios, gaseosos, hidrológicos. Estudiaremos cada uno de ellos, comenzando con el ciclo sedimentario. En este ciclo los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre, la hidrosfera y los organismos vivos. El elemento se transforma de modo químico y con aportación biológica en un mismo lugar geográfico. Los elementos son retenidos en las rocas sedimentarias durante largo periodo de tiempo, con frecuencia de miles a millones de años, como por ejemplo los ciclos del fósforo y el azufre. A continuación, un ejemplo. El fósforo es el único macronutriente que no se halla en la atmósfera, sino únicamente en forma sólida en las rocas. Al meteorizarse, es captado por las raíces de las plantas y se incorpora a la cadena trófica de los consumidores, volviendo al suelo en los excrementos o bien tras su muerte.
Una parte del fósforo llega al mar transportada por corrientes de agua. Allí se incorpora a la cadena trófica marina o se acumula y se pierde en los fondos marinos, donde no puede ser aprovechado por los seres vivos, aunque el afloramiento de aguas profundas puede reincorporarlo a la cadena trófica. A partir del guano o excremento de aves pelicaniformes, el fósforo puede ser reutilizado como abono, iniciando un nuevo ciclo. Ahora estudiaremos el ciclo gaseoso. En este ciclo, los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. En la mayoría de estos ciclos, los elementos son reciclados rápidamente, con una frecuencia de horas o días. Este tipo de ciclo se refiere a que la transformación de la sustancia involucrada cambia de ubicación geográfica y que se fija a partir de una materia prima gaseosa, como por ejemplo los ciclos de oxígeno, carbono. A continuación, un ejemplo. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo y es fundamental para la vida, ya que cada célula de cada ser vivo en el planeta contiene carbono. Existen básicamente dos formas de carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva, dentro del manto de la Tierra, disuelto en el agua del mar, en las rocas, en la tierra y en el aire, y en su forma orgánica está presente en los organismos vivos. El carbono de la Tierra pasa constantemente de una de estas formas a otra en un proceso conocido como el ciclo del carbono, que es fundamental para la regulación del clima y para las necesidades básicas que sostienen la vida en el planeta. Este ciclo es un proceso biogeoquímico en el que el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera de la Tierra. En la atmósfera se presenta en forma de dióxido de carbono al combinarse con el oxígeno, en la hidrosfera en forma de ácido carbónico y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, petróleo o carbón. Mediante las cadenas alimenticias, los animales herbívoros toman el carbono de los vegetales que consumen y los carnívoros lo toman de otros animales que les sirven de alimento. Además, los animales agregan dióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran. Las plantas absorben el carbono del agua, del aire o del suelo, y luego devuelven una pequeña parte del carbono a través de la respiración vegetal. Las plantas, especialmente los árboles, son considerados como sumideros de carbono, porque obtienen más carbono de la atmósfera del que generan. Los océanos también son sumideros de carbono, porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libera. Cuando los seres vivos en el planeta mueren, el carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años, y con el tiempo es devuelto a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, que sirven para sostener las actividades industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo del carbono es un proceso que se repite de forma ininterrumpida y es fundamental para la vida en el planeta. Y por último, el ciclo hidrológico. El agua circula entre el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. Este ciclo además distribuye el calor solar sobre la superficie del planeta. A continuación, un ejemplo. En la naturaleza, contamos con el Sol, como fuente de energía primaria. Así, el Sol calienta nuestro planeta. La superficie del agua se calienta, y el vapor de agua pasa a la atmósfera, creando nubes. Entonces el agua, contenida en las nubes, se condensa, y más tarde se precipita. Una parte del agua se filtra en el suelo, hasta llegar a los ríos subterráneos. Finalmente el agua llega al mar. La parte del agua que no se filtra, llega a lagos, ríos y manantiales de la superficie. Una parte de esta puede evaporarse, mientras que el resto sigue cauces hasta llegar al mar. Este ciclo o rueda se reinicia una y otra vez, en un proceso interminable, que favorece nuestras vidas.
seres fotosintéticos, al ser los únicos seres autótrofos, es decir, que fabrican su propio alimento, realizan un papel muy importante en cada uno de estos ciclos. Las bacterias, hongos y animales también forman parte importante de alguno de estos ciclos. Para cada uno de estos ciclos es vital la participación de estos organismos. De todos los seres vivos, el único que no es necesario y no debería participar en estos ciclos es el ser humano. Sin embargo, lo ha hecho. Desde la década de los 30, el ser humano empezó a intervenir en estos ciclos, ya sea para retardarlo o acelerarlo. Y para esto ha utilizado una gran cantidad de químicos y materiales que pueden lastimar al planeta. En nuestra vida cotidiana ya podemos notar los efectos que esta intervención está causando. Los aumentos en la temperatura, la escasez de recursos y la contaminación del agua son solamente algunos ejemplos que afectan la vida de muchas especies y de la Tierra misma. Algunos de los ciclos más afectados son el del agua y el del oxígeno. Sucede que con la gran cantidad de fábricas actuales, el agua se ha visto afectada, siendo contaminada con materiales químicos y cualquier otra clase de desechos, volviéndola inutilizable tras su contaminación. Además, se han construido desviaciones o formas para detener el curso del agua según la conveniencia personal. Esas grandes fábricas no solo afectan el oxígeno, también ha sido víctima de esas acciones. La más notable es el exceso de gases dañinos que se liberan, contaminando así el aire y afectando cualquier clase de vida que se encuentre a su alrededor. En cuanto al nitrógeno, los humanos han cambiado radicalmente los suministros y nitratos, principalmente por el uso de fertilizantes. Las grandes fábricas no son los únicos culpables. Cada uno de nosotros ha afectado estos ciclos en su vida cotidiana, ya sea desde duchas largas o tirar la basura en las calles. Todos hemos contribuido al deterioro del medio ambiente en alguna forma. Algo muy importante es la causa del incremento de la temperatura en la Tierra. Esto se debe al aumento de monóxido de carbono que proviene del uso constante de combustibles fósiles como fuentes de energía. Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono, pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso: tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos.
Al quedar atrapados mayor número de rayos del sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar. Podemos concluir que los ciclos bioquímicos son de vital importancia para toda clase de vida en la Tierra, teniendo un papel muy importante en el buen funcionamiento del ecosistema y de la vida humana. Igualmente, debemos resaltar la importancia que las plantas y animales tienen, siendo realmente necesarios para estos procesos. Por último, podemos afirmar que el ser humano se ha involucrado demasiado en estos procesos, causando un rápido deterioro de los recursos naturales, que como bien sabemos no son de uso ilimitado. Nuestras recomendaciones son las siguientes. Establecer estrictas regulaciones para el funcionamiento de fábricas, asegurándose del lugar al que llegan los desechos y la cantidad de humo que estos provocan, para que, si es necesario, cambiar el método que se está utilizando o cerrarla de manera definitiva. Promover una vida más ecológica utilizando medios de transporte alternativos, como la bicicleta, tomando duchas más cortas, incluso lavar un carro en la mañana o en la noche y no al mediodía. Es una forma de cuidar el medio ambiente y ayudar a que estos ciclos sigan su curso natural. Cuidar los recursos que quedan. Sabemos muy bien que no son para siempre y que tarde o temprano empezarán a desaparecer. ¿Está el mundo preparado para esta crisis